Como en toda gran historia, Cómo entrenar a tu dragón nos ha presentado personajes llenos de maldad, quienes han cometido muchas atrocidades, y es por eso que en este video veremos todos los villanos en la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón. La Muerte Roja, un dragón de tamaño colosal, fue la principal amenaza en la primera película de Cómo entrenar a tu dragón. Desde mucho tiempo atrás, la isla de Berg, habitada por vikingos, había sido frecuentemente atacada por dragones, muchos dragones. Sin embargo, el verdadero responsable detrás de este conflicto era otro dragón, uno mucho más grande, aterrador y monstruoso, la Muerte Roja. Habitando en lo profundo de un enorme volcán, este colosal dragón logró dominar y controlar a través de su imponente presencia y poder a una gran cantidad de dragones. La Muerte Roja obligaba a todos los dragones esclavizados a atacar aldeas cercanas para llevarle alimento. Sin embargo, debían ser porciones grandes, ya que si un dragón no cumplía con esta exigencia, era devorado por la propia Muerte Roja. La Muerte Roja y su insaciable apetito causaron numerosos enfrentamientos entre dragones y vikingos. Su existencia era desconocida, hasta que un día Hippo y Astrid, mientras montaban a Chimuelo, siguieron a un grupo de dragones hasta un volcán, donde se llevaron una terrible sorpresa al descubrir a la Muerte Roja y presenciar su tiranía. Posteriormente, Estoico el Vasto, jefe de la isla de Berg y padre de Hippo, se enteró de la ubicación del nido de dragones, por lo que preparó un plan de ataque. Sin embargo, su hijo le advirtió que no lo hiciera, explicándole que los dragones eran inocentes y solo obedecían las órdenes de una monstruosidad. Estoico no le hizo caso a Hippo y junto a sus hombres se dirigió a atacar el nido de dragones, solo para llevarse el susto de su vida, cuando la Muerte Roja emergió de su guarida para enfrentar a los vikingos. Que Odín nos ampare. La Muerte Roja rápidamente demostró su poder destructivo. Con su aliento de fuego incineró todas las embarcaciones vikingas. Estoico y sus hombres estaban destinados a perecer, pero afortunadamente Hippo y sus amigos llegaron montados en dragones. Hippo y Chimuelo lograron captar la atención de la Muerte Roja y la llevaron al cielo, donde Chimuelo, ocultándose entre las nubes, atacó repetidamente al colosal dragón, logrando perforar sus alas. Luego Hippo y Chimuelo descendieron a gran velocidad, perseguidos por la Muerte Roja. Cuando la bestia estuvo a punto de atacar, Chimuelo disparó directamente a su boca, encendiendo los gases inflamables de su garganta. Ya muy cerca del suelo, la Muerte Roja intentó frenar su caída, pero fue imposible. Sus alas estaban llenas de agujeros. De esta manera, el colosal dragón encontró su trágico final, al estrellarse contra el suelo y explotar. Drago Mano Dura, un hombre demente sin conciencia ni misericordia, fue el villano de Cómo entrenar a tu dragón 2. De pequeño, Drago vivió una experiencia traumática. Su aldea fue incendiada por dragones y su familia secuestrada. Lo perdió todo, incluso un brazo. Desde ese momento juró que acabaría con el miedo a los dragones y liberaría a las personas de este mundo. Para lograr su objetivo, Drago Mano Dura comenzó a formar un gran ejército, compuesto tanto por humanos como por dragones. Él lograba conquistar a estas criaturas a través del miedo. En una de sus primeras conquistas, Drago Mano Dura encontró a una cría de salvajibestia, una especie alfa que tuvo la desgracia de ser criada por este hombre demente. Drago la entrenó con crueldad, le enseñó a obedecer ciegamente y a destruir sin piedad. Así la convirtió en su arma secreta, aquella que le otorgaría el poder para dominar a todos los dragones del mundo.
En su ambición por expandir su ejército y su poder, Drago Manodura asistió inesperadamente a una reunión de jefes que buscaban discutir la amenaza de los dragones. Durante el encuentro, Drago se presentó como un hombre del pueblo, decidido a liberar a la humanidad de la tiranía de esas bestias. Afirmó que solo él podía controlar a los dragones y que solo él podía mantener al mundo a salvo, pero lo haría únicamente si los jefes se postraban ante él y lo seguían. La propuesta fue recibida con burlas y risas. Furioso, Drago se retiró, pero no sin antes ordenar a sus dragones a atacar. El lugar fue consumido por el fuego y los jefes murieron. El único que logró sobrevivir fue Stoico el Vasto. Cuando Hippo se enteró de la existencia de Drago Manodura y de sus actos, quiso enfrentarlo para hacerlo reflexionar, pero Stoico le advirtió que no lo hiciera, pues Drago era un verdadero desquiciado. Mientras continuaba con sus planes de conquistar más dragones y territorios, Drago descubrió que en Berk todos eran jinetes de dragones. Entonces formuló un nuevo plan: tomar esa isla. Pero antes debía deshacerse de otro dragón alfa, un salvajibestia que protegía a otros dragones junto a Valka, la madre de Hippo. Drago y su ejército atacaron el refugio del salvajibestia, donde liberó a su propio dragón alfa, desatando una colosal batalla en la que el salvajibestia de Drago resultó vencedor. En medio del caos, Hippo intentó hablar con Drago, tratando de hacerlo entrar en razón, pero Drago respondió con crueldad. Ordenó a su salvajibestia que controlara a Chimuelo, forzándolo a atacar a Hippo. En el último momento, Stoico se interpuso y recibió el ataque de Chimuelo, perdiendo la vida. Con el único salvajibestia bajo su control, Drago sometió a todos los dragones, incluso a Chimuelo, y se dirigió a Berk, donde también doblegó a las criaturas de ese lugar antes de lanzar su ataque. Todo parecía perdido, hasta que Hippo apareció. Llegó montando un dragón bebé y logró recuperar la lealtad de Chimuelo, dando inicio a una feroz batalla contra el salvajibestia, que perdió el control sobre los demás dragones. Drago no podía creer lo que estaba viendo. Aún así, insistía en que su dragón alfa atacara sin piedad. Sin embargo, Chimuelo lo venció. Sin más opción, el salvajibestia huyó al mar, llevándose consigo a Drago Manodura, quien aparentemente encontró su final en el fondo del mar. Grimmel el Grimoso, el más inteligente cazadragones que se haya visto, fue el villano de la película Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto. Cuando era pequeño, Grimmel se encontró con un furia nocturna, y lo que hizo fue asesinarlo mientras dormía. Este simple acto de osadía lo hizo ver como un héroe en su aldea. Motivado por eso, Grimmel decidió que mataría a cada uno de los furias nocturnas, y desgraciadamente logró extinguirlos, o eso era lo que él creía. Impulsado por su amor a la cacería y su odio hacia los dragones, Grimmel siguió cometiendo atrocidades, pero no actuaba solo. Poseía un grupo de garras mortales que estaban intoxicados con su propio veneno para obedecer. Grimmel fue contactado por los jefes de guerra, quienes habían tomado el control del ejército de Drago Manodura. Ellos buscaban capturar a todos los dragones de Berk, así que decidieron contratar a Grimmel. Él no estaba interesado, hasta que le dijeron que el alfa de esos dragones era un furia nocturna. No es posible. Parece que uno se te escapó de entre los dedos. Grimmel aceptó este trabajo, pero no por dinero. Él solo deseaba terminar lo que había empezado, aniquilar hasta el último furia nocturna. Grimmel comenzó su cacería llamando la atención de Chimuelo, usando como carnada a una hembra, una furia luminosa. Luego, una noche, llegó a Berk, apareciendo sorpresivamente ante Hippo. Te digo, jefe, Hippo. No, solo te digo, Hippo. Dime cuál prefieres. Grimmel se presentó como el asesino de furias nocturnas y exigió que le entregaran a Chimuelo, o de lo contrario lo destruiría todo. Ante la amenaza, Hippo, como líder de Berk, decidió trasladar a su pueblo a un lugar más seguro. Grimmel regresó a la isla de Berk y al no ver a nadie comenzó a trazar un nuevo plan, y eso le fascinaba. Era la esencia de una cacería. Anticipando el peligro, Valka salió a
explorar y descubrió que Grimmel ya los alcanzaba. Con esa información, Hippo decidió atacar primero, algo que Grimmel ya esperaba. Esto desató un enfrentamiento del que Hippo y sus amigos tuvieron que huir, excepto Brutilda. Ella terminó siendo capturada, aunque solo por poco tiempo. Grimmel la liberó para seguirla y porque no la soportaba. Siguiendo a Brutilda, Grimmel encontró finalmente a su objetivo y terminó capturando a Chimuelo y a la Furia Luminosa. Y ahora nuestro juego ha llegado a su fin. Con Chimuelo capturado, los demás dragones de Berk fueron llevados a las embarcaciones de los jefes de guerra. Grimmel el Grimoso estaba a punto de cumplir su más oscuro deseo, exterminar al último Furia Nocturna. Pero Hippo y sus amigos, equipados con trajes especiales, llegaron volando para salvar a los dragones. La batalla fue intensa y en medio del caos, Grimmel intoxicó a la Furia Luminosa para controlarla y escapar, pero fue perseguido por Hippo y Chimuelo hasta ser derribado. En este ataque, Grimmel e Hippo empezaron una larga caída. Chimuelo también se desplomaba, inconsciente por un dardo. Afortunadamente, la Furia Luminosa salvó a Chimuelo y luego a Hippo. Grimmel intentó aferrarse a Hippo, pero finalmente fue víctima de la brutal caída. Y para ti, ¿cuál es el mejor villano en la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón? Compártelo en los comentarios.